¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les tengo este dispositivo, es un iPhone 12 mini, el cual no enciende. Yo ya lo he desmontado, ya le he realizado una previa revisión, pero quiero hacerles a ustedes ver el procedimiento que yo tomé para llegar a la conclusión de la reparación de este dispositivo. Primero que nada, el cliente nos comenta que el dispositivo le cambió pantalla y le cambió housing, case o carátula dado a un fuerte golpe que sufrió. Cuando estos dispositivos sufren de un gran golpe, normalmente las placas diríamos, pero vienen unidas, la placa tiende a dañarse. Entonces puede que se pierda el wifi, el bluetooth, la señal, como también que deje de encender o que empiece a sobrecalentar. En el caso de este dispositivo dejó de encender completamente. Entonces nosotros vamos a, primero que nada, revisar si no tenemos corto en algunas líneas principales y secundarias que están alrededor de la NAND. Y segundo, si no encontramos cortos, nos vamos a ir a conectarlo a nuestra fuente y verificar qué tipo de consumo nos da. Entonces, a este punto vamos a colocar nuestro multímetro en escala de diodo. Vamos a medir lo que es el positivo donde va conectado la batería y el negativo. El negativo solo por protocolo, porque ya sabemos de que nos va a marcar 0 o corto, ¿verdad? Ahora bien, las demás líneas principales como secundarias que están alrededor de la NAND, yo ya las medí, no tienen ningún corto. Que de hecho, si tuvieran algún corto o si la línea de la batería tuviera corto, lo que vamos a hacer ahora, el tipo de consumo que daría sería diferente a lo que nos va a mostrar. Entonces, acá yo ya tengo la placa separada, yo ya previamente la separé, pero de igual forma ustedes háganse a la idea que la placa está unida. Yo no la he separado, ¿sí? Porque me daba lo mismo sin separarla como teniéndola unida. Entonces, vamos a verificar pues. Primero, no se olviden de verificar dónde va el positivo y negativo de su cable para no conectarlo mal a su tarjeta madre o a su placa de iPhone. Entonces, ya lo verificamos, la conectamos, tenemos el voltaje que requiere el botón de encendido para crear su protocolo de encendido. Sin embargo, cuando le damos power, si ustedes se dan cuenta, en nuestra fuente sube a 9, 10, 15 y baja. Entonces, este es un consumo muy importante que ustedes podrían anotarlo por ahí. Es un consumo raro, porque si hubiese estado en corto una línea principal, automáticamente el consumo se dispara más, consume más amperaje y el voltaje baja. Segundo, si el consumo se queda fijo, podría ser alguna línea secundaria que nos esté bloqueando el dispositivo. Bueno, ahora pasemos al proceso de la separación de placas. No voy a explicar mucho de esto, ya en otro video que tengo por acá en el canal expliqué cómo separar las placas, he explicado cómo separar placas. Programamos nuestra precalentadora a 200, el iPhone 12 mini sale a una temperatura entre 190 y 200, yo la utilicé en 200, alrededor de 3 minutos con 30 segundos a 4 minutos esta placa va a salir sin necesidad de forzarla. Esta placa acá hasta este punto ya la he separado y lo que hacemos es realizarle una inspección visual. Yo veo que en la parte de abajo todo está bien, sin embargo me encuentro con esto. No sé si lo alcanzan a ver, pero esto es una bobina. Ahora la pregunta es, ¿de dónde cayó esa bobina? Esa bobina cayó del golpe que sufrió anteriormente, pero ahora la pregunta es, ¿dónde estaba y qué función o qué trabajo hacía la bobina? En la parte de abajo nosotros la buscamos y no la ubicamos que hubiera caído. Sin embargo, en la cara A, cerca del CPU, creo que ustedes ya la ubicaron y si no se las muestro, está en este sector de acá. Acá es donde iba la bobina. Entonces, vamos a ir a nuestro esquemático, vamos a ver qué función tenía esta bobina y vamos a ver para qué es que estaba la bobina ahí y por qué el dispositivo ya no enciende y si esta bobina tiene algo relacionado con ello. Primero que nada, en el programa que utilizo no tengo datos. Si ustedes se dan cuenta, acá lo estamos viendo, solo me dice C3 y me dice que es una línea del BOS. Esta bobina está ligada al circuito del BOS
pero sin embargo yo hasta acá no tengo mayor dato. ¿A qué me refiero con mayor dato? Que en mi layout, o acá donde ustedes están viendo mi mapa de componentes, no me da mayor información. Sin embargo, yo puedo apoyarme de otro esquemático o de otro layout también, que sería el layout del iPhone 12 Pro Max. En este programa que utilizo, en el layout del 12 Pro Max, sí tengo más información sobre ello, y vamos a ver qué función tenía la bobina. Ok, la bobina está ligada al circuito Boss, y si nos damos cuenta, vamos a hacer un zoom por acá, la bobina sería la L4200. La L4200 es la que se encarga de ingresa a la línea del VDD main, y el circuito Boss utiliza la bobina para poder mantener o poder generar, más bien dicho, un voltaje como el que ustedes vieron anteriormente, alrededor de 4.1 voltios, y alimentar así otros circuitos, los cuales son demasiado importantes. Perdón, el voltaje es de 4.5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo la bobina, mi circuito Boss no va a trabajar, y al no trabajar no me va a generar estos 4.5 voltios que me van a alimentar otro tipo de circuitos. Pero no solo me van a alimentar otro tipo de circuitos, sino adicional a ello, vamos a ver que me va a alimentar directamente al PMIC. Acá ustedes pueden ver los puntitos amarillos, o los puntos amarillos son los circuitos que el circuito Boss está alimentando, o sea, los 4.5 voltios que vimos, ¿verdad? Entonces, sin esta bobina, estos circuitos no van a tener ningún tipo de alimentación. Adicional, el PMIC tampoco va a recibir esos 4.5 voltios, y por ende, si el PMIC no recibe ese voltaje, vamos a estudiar un poco el PMIC también. Vámonos acá. El PMIC es el U3300, y en las entradas, las siguientes entradas, vamos a bajar un poco. Acá tenemos una entrada del VDD main. Sin embargo, un poco más abajo vamos a tener los LDO del PMIC, y vamos a verificar que ciertos LDO se activan por la línea del VDD Boss. Ok, entonces no tenemos los 4.5 voltios a consecuencia que la bobina se cayó. Entonces, si no tengo esos 4.5 voltios del VDD Boss, automáticamente mi PMIC no lo voy a poner yo a trabajar para que me genere estos voltajes. Un voltaje de 2.6 de la NAND, de 3.3 voltios también de un USB, de 3 voltios que ustedes pueden ver acá del display. Entonces, si el VDD Boss no me está trabajando, mi PMIC tampoco me va a generar ciertos voltajes para activar otros circuitos, y por ende el dispositivo, cuando intenta encender y no hay algo que lo esté alimentando al Boss, el Boss automáticamente, o digámoslo así, los otros circuitos no detectan ese voltaje, no van a hacer el intento siquiera de querer funcionar. Entonces, por ende, el dispositivo de nuestra fuente se queda en un consumo entre 0 y 15 miliamperios. Entonces, el dispositivo jamás va a encender si no va a tener el voltaje del Boss. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Volver a soldar nuestra bobina. El circuito Boss como tal va a volver a trabajar. Todos los circuitos que son alimentados por el Boss van a volver a ser alimentados, y el dispositivo hasta este punto tendría que volver a encender. Entonces, acá tenemos nuestra bobina. Vamos a limpiar un poco el área donde la vamos a soldar. Y luego de limpiarla también vamos a trabajar nuestra bobina para poder estañarla, y así nosotros ya proceder a soldarla sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si esta bobina se hubiera quebrado? La hubiésemos buscado con el valor que tiene.
un esquemático similar, o si ustedes tienen otra tarjeta de la línea de iPhone 12 la hubieran podido colocar. Pero sin embargo esta bobina todavía estaba funcional. Entonces nosotros procedimos a estañarla. Estañamos donde iba conectada en la tarjeta madre o la placa. Y luego de estañarla ya realizamos el procedimiento de poder pegarla. Las bobinas tienen un punto de referencia. Y en el caso de estas bobinas que trabajan las tarjetas de iPhone, tienen un punto de referencia. Y en el esquemático ustedes lo pueden ver también. En el embobinado que marca el esquemático también les genera un punto. El punto lo ponen donde va según el esquemático. Y según el esquemático la bobina iba como la estamos colocando. Entonces ya únicamente vamos a proceder a darle calor. La bobina se adhiere, pega, y hasta este punto ya la hemos colocado. Y vamos a nuestra fuente nuevamente. Y acá vamos a verificar. No tengo las placas unidas, como les repito. Pero vamos a verificar, sin tener las placas unidas, si ya el teléfono o la placa o la cara A me genera otro tipo de consumos. ¿Qué tipo de consumo? Es un consumo ya normal de encendido. Vamos a conectarlo. En teoría ya colocamos la bobina. El circuito va a trabajar. Nos va a generar la alimentación de los otros componentes que necesitan funcionar en el encendido. Y al darle power, ustedes se dan cuenta, ya me generó otro tipo de consumo. Ya no se quedó oscilando entre 8, 15 y baja. Entonces hasta este punto estamos bien. Ya el dispositivo ya está, digámoslo así, arrancando o funcionando. Entonces vamos a pegar las placas. Y luego de proceder con el pegado, ya vamos a colocarle su pantalla y la vamos a poner a prueba. Acá ya las unimos, las pegamos nuevamente con 200 de calor a 4 minutos en nuestra precalentadora. Es una X360 con la que nosotros trabajamos hace tiempo atrás, y al momento pues no hemos tenido fallas ni errores al trabajar estos dispositivos. Bueno, ya la pegamos, vamos a colocarla. Y una vez instalada en nuestro case, vamos a ponerle su pantalla y verificar que el encendido ya lo esté generando sin ningún inconveniente. Ok, vamos a traer la pantalla por acá. La vamos a montar. Excelente. Vamos a colocarle nuestro cable. Si ustedes tienen de estos cables, del otro extremo también tiene contactos. Tengan cuidado porque me ha pasado que toca la lata de la pantalla y el cable crea un corto también entre el mismo, ¿verdad? No en el dispositivo, sino entre el mismo cable, y si no se dan cuenta lo pueden dañar. Entonces vamos a nuestra fuente, vamos a darle power a nuestro dispositivo y vamos a verificar. Empieza con sus consumos normales, mantenemos el power sostenido y listo. Ya tenemos manzana, el dispositivo ya está empezando a iniciar y hasta este punto tenemos una reparación más realizada, como les digo, un cliente más satisfecho. Y si ustedes tienen dudas o necesitan alguna reparación, somos Dr. Fons desde Guatemala, pueden contactarnos. Hasta la próxima, amigos.